Estos asesinos seriales ocultaban en sus casas secretos inquietantes. Hoy veremos imágenes inéditas del lugar donde David Berkowitz planeó y ejecutó su terrorífico reinado en Nueva York y las casas de más asesinos. Número 9. Los esqueletos de Herb Baumeister en los suburbios. Fox Hollow Farm lo tenía todo. Hectáreas de terreno, una mansión enorme y un secreto oscuro y escalofriante enterrado bajo el mantillo del jardín. Herb Baumeister era la imagen del éxito suburbano, empresario, esposo y padre. Pero al caer la noche, se convirtió en Brian Smart, un desconocido de lengua suave que recorría bares gay de Indiana en busca de su próxima víctima. En 1994, Tony Harris sobrevivió una noche con Brian tras escapar por poco de ser estrangulado con la manguera de una piscina. Su denuncia a la policía plantó la primera semilla, pero no fue suficiente para una orden judicial. Baumeister siguió sonriendo, siguió matando. Luego, en 1996, su esposa, Julie, solicitó el divorcio y permitió que la policía registrara la propiedad. Lo que encontraron fue más que horrible. Más de 10,000 fragmentos de huesos humanos esparcidos por el patio trasero como confeti maldito. La mayoría fueron quemados, destrozados o enterrados, lo que convirtió la identificación en una pesadilla forense. No se trataba de una sola víctima. Fueron años de asesinatos planificados. Baumeister había estado atrayendo hombres a casa, practicándoles estrangulaciones autoeróticas durante el sexo y matándolos con una precisión escalofriante. Luego, pasaba las mañanas tomando café y haciendo jardinería sobre restos humanos. Antes de que la policía pudiera arrestarlo, Baumeister huyó a Canadá. Días después, lo encontraron muerto en su coche, a causa de una herida de bala autoinfligida, estacionado junto a un lago con una nota de suicidio. No se mencionaban los cuerpos. Los investigadores finalmente vincularon a 11 víctimas con los restos de Fox Hollow Farm, pero muchos creen que la cifra real es mucho mayor. Hoy, se dice que la propiedad está embrujada. Investigadores paranormales acuden en masa, pero nada más aterrador que la verdad. Un asesino en serie vivió allí, sonrió a los vecinos y enterró cadáveres detrás de la piscina. Pero esperen, vean esta escalofriante noticia del sur de Asia. El escondite de un asesino en serie fue descubierto por casualidad. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a una posible víctima siendo obligada a ver los restos de sus antiguos compañeros. Además, se encontró esta misteriosa foto de un payaso dentro de la casa, pero los detalles son escasos. ¿Cuántas víctimas pudo haber causado? Comenta abajo. Número 8. Robert Berdella, el coleccionista del dolor. Robert Berdella no necesitaba una mazmorra, solo una habitación libre, una cámara Polaroid y una planificación espantosa. Su casa en el 4315 de Charlotte Street, Kansas City, parecía común y corriente. ¿Adentro? Una cámara de los horrores. Todo salió a la luz el 2 de abril de 1988, cuando Christopher Bryson saltó desde una ventana del segundo piso desnudo, maltratado y con un collar de perro. Había estado cautivo, drogado y torturado durante días. Su escape destapó uno de los casos de asesinos en serie más horripilantes en la historia de Missouri. Los investigadores allanaron la casa de Berdella y lo desenterraron todo. Registros de tortura que documentan meticulosamente fechas, métodos y víctimas, numerosas fotografías y lo que se conoció como diarios meticulosos y metódicos. Docenas de Polaroids que muestran a jóvenes atados, amordazados y sufriendo. No fue espontáneo, fue clínico. No solo mataba, sino que recolectaba. Restos humanos, cráneos, huesos, estaban escondidos en el patio trasero. Las pertenencias de las víctimas estaban guardadas por toda la casa como trofeos mórbidos. Las víctimas de Berdella solían ser jóvenes vulnerables, algunos sin hogar, otros simplemente en busca de trabajo. Los atraía con ofertas de refugio y luego convertía su confianza en tormento. Consideraba a sus víctimas como juguetes, documentando cada momento como un científico que registra un experimento. Su juicio cautivó al país. Con pruebas abrumadoras, Berdella se declaró culpable para evitar la pena de muerte y recibió múltiples cadenas perpetuas. Murió en prisión en 1992, llevándose consigo la identidad de algunas de sus víctimas. Su caso desató indignación y preguntas. ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta? Número 7. El médico te verá ahora y luego te matará. Cuando escuchas médico de familia, te imaginas a alguien con un estetoscopio y una sonrisa amable, no un recuento de muertes de 3 dígitos. Pero Harold Shipman no era un médico de cabecera cualquiera. Era de esos médicos que se saltaban el chequeo y pasaban directamente a la autopsia. En 1998,
La tranquila ciudad británica de Hyde estaba a punto de recibir el peor diagnóstico posible. El Doctor Muerte vivía entre ellos. Todo empezó con una corazonada. La policía registró la casa de Shipman en el número 15 de Rockcross Green y descubrió lo que parecía una farmacia con exceso de existencias, salvo que ninguno de los pacientes estaba vivo. Una bolsa de plástico, 54 pastillas de morfina, de 3.930 miligramos, y varias ampollas de diamorfina, un potente cóctel de opioides que pertenecía a un hospital, no a una caja de jarabe con los nombres de los pacientes fallecidos en la etiqueta. Y ahí fue donde todo se desmoronó. Muchos de los medicamentos se habían recetado a pacientes fallecidos, como Harold Freeman, quien supuestamente necesitó morfina 2 días después de ser enterrado. Buen truco. ¿Lo más inquietante? Shipman no encajaba en el molde habitual de asesino en serie. Nada de desvario descontrolado. Nada de trofeos. Solo un hombre tranquilo con un bolígrafo, un talonario de recetas y una posición de confianza en la comunidad. Y estoy seguro de que has tenido tiempo suficiente para cuidarte. Falsificó certificados de defunción, manipuló a familias y vio cómo nadie interrogaba a un médico rodeado de cadáveres. Para cuando los investigadores analizaron las pruebas, la magnitud era asombrosa. Más de 200 pacientes sospechosos, muchas mujeres mayores. ¿Su motivo? ¿Poder? Control. ¿Y quizás dinero? Incluso falsificó testamentos. Shipman fue condenado en 2000 y sentenciado a cadena perpetua. En 2004, terminó en prisión, negándole al mundo cualquier respuesta definitiva. Número 6. Alexander Pachuskin, el asesino que jugó para ganar. Les presento a Alexander Pachuskin, también conocido como el asesino del tablero de ajedrez, quien decidió que los asesinatos en serie necesitaban una clasificación. Esto no era Estados Unidos. Nos dirigimos a Moscú, donde Pachuskin convirtió el parque de su barrio en un coto de caza. ¿Su objetivo? Simple. Matar a 64 personas, uno por cada casilla del tablero de ajedrez. Incluso marcaba las casillas después de cada muerte. ¿Quién dice que el asesinato no puede ser metódico? Cuando la policía finalmente irrumpió en su apartamento, era una casa de los horrores disfrazada de piso de soltero. Allí estaba, el infame tablero de ajedrez, cuadrados rayados y rellenos. A su lado, herramientas del oficio, Martillo. cuerdas, y un diario que era en parte confesional, en parte manifiesto psicológico. Pero aquí está el truco. Pachuskin no solo mataba. Filmó algunos de sus asesinatos. Así es. Los investigadores encontraron cintas que mostraban a las víctimas siendo atraídas a la muerte, algunas incluso grabadas durante sus últimos momentos. Escalofriante no alcanza para describirlo. No tenía un tipo definido. Empezó con los vulnerables, personas sin hogar, alcohólicos, y luego pasó a conocidos, compañeros de trabajo, incluso a un interés romántico. Para él, las personas no eran personas, eran como sustitutos, nombres para rellenar casillas. Y no era descuidado. Guardaba recuerdos, pertenencias de sus víctimas, por todo el apartamento como si fueran recuerdos de una juerga de compras de mente. No por la emoción, ni siquiera por nostalgia, solo para recordarse que estaba ganando. En 2007, fue condenado por 48 asesinatos y 3 intentos de asesinato. Pero incluso Pachuskin afirmó que esa no era la cifra total. Su única queja durante el juicio: me detuve demasiado pronto. Número 5. Asesinato enterrado a gran escala. Si los asesinos en serie fueran atletas olímpicos, Israel Keyes habría sido el que entrenaba en secreto para ganar el oro. Esta no fue una masacre cualquiera, fue un asesinato premeditado a escala nacional. En 2012, el mundo conoció a Keyes cuando fue arrestado por el brutal asesinato de Samantha Koenig, una barista de 18 años de Anchorage, Alaska. La secuestró, la asesinó y luego mantuvo las apariencias usando su teléfono y tarjetas bancarias para despistar a la policía. Todo fue horrible, pero eso fue solo el comienzo. ¿Qué encontraron los investigadores a continuación? Un cambio radical en todo lo que creían saber sobre asesinos en serie. En casa de Keyes, los detectives descubrieron diarios, mapas y lo que él llamaba kits de exterminio. Parece un accesorio de película de terror, ¿verdad? Eran paquetes de inicio de asesinatos reales. Armas, cuerda, dinero, ácido, cinta adhesiva, lo que se te ocurra. Y no los guardaba en el garaje ni debajo de su cama. Los enterró por varios estados, a veces años antes incluso de elegir una víctima. Un kit, por ejemplo, fue desenterrado cerca del río Winooski en Vermont,
y luego usado para asesinar a Bill y Lorraine Kerie, una pareja que Keyes eligió completamente al azar. Eso es lo más aterrador. Sus víctimas eran solo personas que se cruzaban en su camino mientras estaba de vacaciones o haciendo recados. No tenía un tipo definido, no tenía un cronograma. Tenía paciencia, control y una calma inquietante ante el caos. Su confesión, entregada pieza por pieza en entrevistas del FBI, insinuó 11 víctimas, pero solo 3 fueron confirmadas. Luego, en diciembre de 2012, Keyes terminó con su vida, suicidándose en su celda. Dejó una nota ensangrentada, llena de poesía críptica e imágenes perturbadoras. Israel Key no solo mató. Planificó, se adaptó y, lo peor de todo, podría haber pasado desapercibido durante décadas. Número 4. La casa donde se silenciaron los gritos. Bienvenidos al número 25 de Cranwell Street, una modesta casa adosada en Gloucester, Inglaterra. Por fuera, Pintoresco. Por dentro, una mazmorra casera donde el mal se instaló y nunca se fue. Conoce a Fred y Rosemary West, la pareja más retorcida del Reino Unido. ¿Su actividad familiar favorita? Torturar, asesinar y esconder cadáveres bajo el suelo. El horror empezó cerca de casa, literalmente, con su propia hija de 16 años, Heather. Cuando desapareció en 1987, los West afirmaron que se había escapado a un internado, o quizás a un trabajo, o quizás a vivir con una amiga. Su historia cambiaba cada vez. Para 1994, la policía ya lo había superado. Empezaron a excavar bajo el patio y desenterraron a Heather. Luego, encontraron 8 cadáveres más. Las víctimas eran en su mayoría mujeres jóvenes, algunas conocidas de la familia, otras atraídas a la casa con la excusa de trabajo o alojamiento. ¿Y lo que sufrieron entre esos muros? indescriptible. El sótano también servía como cámara de tortura, con todo y aislamiento acústico, ya que los vecinos no oían nada. Las víctimas eran atadas, violadas, mutiladas y luego desmembradas. Era un proceso sistemático y terriblemente informal. Fred se encargó de la construcción, convirtiendo el sótano en una auténtica zona de exterminio. Rosemary No era solo una cómplice. Ella era una participante de pleno derecho. Sádica, fría. calculado. Fred fue arrestado y acusado de 12 asesinatos, pero nunca fue juzgado. Se ahorcó en la cárcel el 1 de enero de 1995. Rosemary Fue a juicio, no mostró ningún remordimiento y fue condenada por 10 asesinatos. Sigue cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad. La infame casa fue demolida en 1996, un olvido simbólico de la pesadilla. Pero los ecos de lo que allí ocurrió aún acechan la historia británica del crimen real. Numéro 3. El matadero suburbano. La vida secreta de Joel Rifkin. Joel Rifkin era de esos tipos que encajaban. Un poco torpe, un poco callado, vivía con su madre y hacía jardinería. Pero una vez que entrabas en ese garaje, todo se echaba a perder. La policía fue conducida allí en 1993 después de que una parada de tráfico rutinaria se convirtiera en un caso de cadáver en el maletero. Ese cuerpo pertenecía a Tiffany Bresciani y destapó un caso que el vecindario jamás olvidaría. ¿El garaje? Un taller salpicado de sangre. Motosierra. Listo. ¿Contenedores de plástico? Listo. ¿Restos humanos? Listo. Y sí, la sierra se usó exactamente como te imaginas. En el sótano, los detectives encontraron más contenedores de plástico llenos de cuerpos desmembrados. Rifkin había estado guardando partes de sus víctimas como restos horribles y descompuestos. Pero la cosa empeora. Rifkin guardaba recuerdo, joya, ropa, incluso Polaroid, debajo de la cama. Dormía encima de sus crímenes. Y por si fuera poco, también llevaba un diario. No solo un diario de lo que comía. Era un registro completo de asesinatos. Nombres, fechas, cómo mató, por qué lo hizo. En total, Joel Rifkin confesó 17 asesinatos. La mayoría de ellos, trabajadoras sexuales que recogió en la ciudad de Nueva York. Sin remordimientos, sin segundas intenciones, solo una muerte fría y calculada, camuflada en un camuflaje suburbano. Cumple 203 años de cárcel. ¿Y la casa? Desapareció. Demolida. Pero esa dirección aún resuena con lo que una vez estuvo oculto bajo una capa de normalidad. Número 2. Cerebros, cuerpos y un complejo de madre. Con 2,05 metros de altura, Edmund Kemper no solo destacaba físicamente, dominaba los titulares como el asesino de estudiantes. Su arma predilecta, su carisma,
una mente aguda y una actitud inquietantemente tranquila. A principios de la década de 1970, Kemper se centraba en mujeres jóvenes que hacían autostop por California. Las recogía, charlaba con ellas educadamente y luego desataba el terror. El 7 de enero de 1973, asesinó a Cynthia Schall, una estudiante de 18 años, y llevó su cuerpo a casa de su madre. Leíste bien. Allí, la desmembró en el sótano y luego enterró su cabeza en el jardín, justo la posición correcta para vigilar la ventana del dormitorio de su madre. Escalofriant, solo espera. Más tarde recordó llevar una cabeza cercenada en la bolsa de una cámara, cruzarse con parejas alegres en la acera mientras ocultaba discretamente un asesinato a pocos centímetros de distancia. Nadie sospechó del imponente y gentil gigante de voz suave. Ese era su superpoder. La racha de Kemper acabaría cobrándose 10 víctimas, incluida su propia madre. En abril de 1973, la golpeó con un martillo, la decapitó y, prepárense, usó su cabeza como diana. Luego asesinó a su mejor amiga por si acaso y huyó. Luego, un giro inesperado, se entregó. Llamó a la policía desde un teléfono público en Pueblo, Colorado, contándole todos los detalles escalofriantes. Y aquí está el giro que consolida su legado. Kemper es inteligente. Con un coeficiente intelectual superior a 140, ayudó a los perfiladores criminales a crear el manual de la ciencia del comportamiento que aún se utiliza hoy en día. Sigue vivo, encarcelado en California y, sorprendentemente, ha narrado audiolibros para ciegos. Literalmente se puede escuchar a Kemper leer Flores en el ático. Número 1. El asesino que culpó a su perro y Satanás. La ciudad de Nueva York estaba sofocante en el verano de 1977, y no solo por la ola de calor. Una figura sombría rondaba los barrios, cazando parejas en coches aparcados, dejando tras de sí balas del calibre 44 y un miedo espeluznante. Su nombre, David Berkowitz. Pero probablemente lo conozcas por el nombre que se puso, Hijo de Sam. No era solo un asesino suelto. Era puro terror. La ciudad estaba paralizada. La gente evitaba las citas, esquivaba los rincones oscuros e incluso se cambiaba el color del pelo. Él se enfocaba en las morenas. Cuando la policía finalmente arrestó a Berkowitz el 10 de agosto, se preparaban para recibir respuestas. Lo que encontraron fue un giro argumental sacado de una película de terror satánico. Su apartamento. Un tornado caótico de papeles, pentagramas y paredes cubiertas de garabatos inquietantes. Entre el desorden, diarios, muchos, y no eran las típicas entradas de un diario. Cada ataque se documentaba como una lista negra periodística. La emoción, el miedo, el terror, la matanza. Berkowitz se hacía llamar el gigante gordito. Escribió sobre carne sabrosa y ser un monstruo. ¿Y lo más escalofriante? Dijo que un demonio poseyó al labrador negro de su vecino y le dijo que lo matara. Así es, un perro mandaba. La policía también encontró cartas que insultaban a las fuerzas del orden y a la prensa. Uno incluso se quejó de que lo llamaran antimujeres, afirmando que era un niño pequeño. Había referencias satánicas por todas partes, junto con traumas infantiles relacionados con el padre Sam. Por si fuera poco, se encontró un mapa detallado de Nueva York con los lugares de los ataques marcados como en una búsqueda del tesoro de mente. Vela, símbolos, rituales. Todas las señales apuntaban a un hombre sumido en el delirio.